De acuerdo, entonces hoy corresponde el capítulo 3 de Primero de Samuel, ¿no es cierto? Y bueno, fíjense ustedes que el capítulo 3 es uno de los pasajes bastante, de los que son muy conocidos aún entre la cristiandad, digamos, por esta forma, digamos, del llamado de Samuel, lo que normalmente se suele decir, ¿no es cierto? De pronto en nuestras Biblias le titulan a este capítulo como el llamado de Samuel o alguna cosa así. Entonces, nada más quería en realidad tomar un buen tiempo para profundizar en esto, ¿sí? Porque hay que considerar, fíjense ustedes que, digamos, aquí están pasando algunas situaciones que son muy importantes para comprender la historia y que, digamos, o sea, por así decirlo, o sea, si leemos solamente así la historia de plano, o sea, por así decirlo, incluso si fuera la primera porción de la Biblia que uno lee, se entiende. ¿No es cierto? Uno entiende que hay un niño Samuel y entiende que de alguna manera Dios le está llamando. Literalmente le está llamando, le está convocando. ¿Sí? Y le da un mensaje respecto de la casa de él. ¿No es cierto? Y ya está. Digamos, lo que suele llamar mucho la atención es la manera en cómo es que Dios le llama a Samuel, porque es una forma, digamos, bastante peculiar en cómo esto ocurre. ¿Sí? Y aquí, ¿qué les parece si primero, antes de seguir abundando, digamos, de seguir hablando, podemos leer el pasaje, nos acordamos de algunos detalles y vamos poniendo, y les voy a pedir que por favor pongamos atención, digamos, al texto y veamos algunas cositas que de pronto por ahí se pueden repetir, y así saben ustedes, algunos patrones, algunas palabritas que se pueden repetir, o alguna idea que sea relevante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién se anima a leer? ¿Alguien se anima a leer de pronto todo el capítulo 3 hasta el 4:1? ¿De pronto alguien se anima a leer, por favor? A Por ver, ahí. yo Gracias. leo, Josuecito. Sí, por favor, gracias. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni su palabra, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien le oyere le retenirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he hecho sobre su casa que he dicho, sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto,
yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo confesó, manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo Hasta salió ahí. Israel. Un poco más. Hasta ahí nomás. Hasta ahí, sí. Ya y Samuel habló a todo Israel. Hasta ahí. De acuerdo, muchas gracias. Ok, entonces, como sabíamos, de pronto está, como les decía, ¿no? Esta historia de pronto es bastante conocida. El famoso llamado de Samuel, ¿no? Lo que llama la atención o lo que más se suele poner el énfasis es la forma en cómo el Señor le llama. 3 veces y a la cuarta atiende, ¿no es cierto? Esta forma de que está llamando, llamando y tal. Más allá de eso, creo que lo que conviene es ir desde el principio. Entonces, fíjense, cómo dice, y de pronto si aquí nos podemos apoyar, como ya saben, de algunas otras traducciones que tengamos a la mano, sería buenísimo, ¿ya? Entonces, mientras lo buscan, ¿por qué? Porque, digamos, una vez más, aquí acuérdense que, digamos, ¿por qué llama el Señor a Samuel? Preguntémonos si les pregunto, ¿por qué Dios tiene la tarea ahora, la necesidad, por así decirlo, de llamar a Samuel? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? que Es porque primero escaseaba la palabra de Dios y, Ya, y porque Elí no estaba cumpliendo a cabalidad con su función. O exactamente. sea, Ujú. Exactamente, muy bien. Exacto. ¿Por qué Dios llama a Samuel? Es por el fracaso de Elí como sacerdote, digamos así, por el fracaso que tuvo Elí como sumo sacerdote con respecto a sus hijos y todo lo demás. Por eso, fíjense ustedes que al momento de que el pueblo se queda sin un respaldo, por así decirlo, bíblico, de alguien que sea una autoridad realmente delante del pueblo, estaba más proclive a que todavía el pueblo se termine de desmandar, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, por ello es que Dios ocupa ahora esta figura que aquí va a inaugurarse, por así decirlo, que es la figura del profeta. ¿Sí? Que es la figura del profeta, que Samuel vendría siendo, por así decirlo, un prototipo de profeta, por así decirlo, que comparte incluso muchas características con el propio Moisés, por así decirlo. ¿Ya? Comparte las características con Moisés y con el relato con los profetas, pero en esta ocasión, fíjense ustedes que el llamamiento de él, o como Dios le llama a su servicio, es bastante detallado, y eso precisamente porque se hace, digamos, es necesario por las circunstancias en las que estaba pasando las cosas ahí. Acordémonos, el profeta, perdón, el sumo sacerdote Elí fracasó en su labor como padre, como sumo sacerdote, y sus hijos fracasaron como sacerdotes. De tal manera que todo lo que hacían, pues, era el escenario perfecto para que el pueblo se termine de desmandar. ¿De acuerdo? Entonces, si ya tenemos de pronto alguna otra versión a la mano, fíjense lo que dice. En la Reina Valera dice así:
El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Se entiende, es cierto, pero de pronto sería bueno que podamos ver en alguna otra versión cómo dice. ¿Tienen por ahí de pronto alguna otra? Aquí dice, Ujú. mientras tanto, el muchacho Samuel ministraba al Señor delante de Elí, y la palabra del Señor se había hecho rara en aquellos días. No se diseminaba visión alguna. Ah, fíjense. Ya. Primero, a ver, la primera parte es interesante, ¿no? Primero que aquí Rara. acordémonos que hasta este momento y todo este capítulo se llamaba llamar, aquí en la Reina Valera le traducen joven, ahí en esa versión le traducen muchacho, ¿ya? Pero es la palabra Na'ar, ¿de acuerdo? Na'ar. Y la palabra Na'ar, si bien puede designar a una persona en una edad temprana, ya, o sea, un niño, un joven, un adolescente, también tiene la característica de designar a alguien que no es autónomo, alguien que todavía no es independiente, ¿sí? Alguien que es dependiente. De esta manera, fíjense ustedes que aquí Samuel es Nahar en ese sentido de Elí. Por eso es que él depende de Elí. Ya cuando después en los siguientes capítulos veamos que Elí y los demás mueren, es que él pues, se vuelve, digamos, independiente en ese sentido y él toma la batuta, ¿de acuerdo? De guiar al pueblo, de nombrar un rey, demás. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, primero eso. Entonces, no pensemos aquí en joven como que si fuera realmente, o sea, solamente en términos de edad, sino pensemos joven en el sentido de alguien que estaba todavía bajo autoridad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Entonces, no pensemos en el joven Samuel. De pronto, por cómo utilizamos la palabra muchacho acá, podríamos utilizarla, porque en el sentido de muchacho también se le utiliza como en el sentido de que es el mandadero, ¿no? El que hace los mandados, el que está bajo autoridad de alguien. Podríamos utilizar la palabra muchacho. Ahora, recordemos que la palabra ministrar, más allá de los afectos o desafectos que esta palabra pueda generar ahora, ¿no es cierto? El asunto es que el verbo ahí es, de hecho, aparece como un participio y eso significa que estaría ejecutando la acción, como decir, en presente continuo, por así decirlo, y lo que significa, si de pronto ministrar, la palabra puede generar alguna controversia, alguna duda, por así decirlo, lo que significa es que asistía era asistente de Elí. Entonces, básicamente todo lo que Elí le decía que haga, eso hacía Samuel. Eso era, ¿sí? Y asistía al Señor. Al Señor, entiéndase, en los oficios del tabernáculo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y la segunda parte de este versículo es la que quería que revisemos, ¿ya? La que en la Reina Valera ponen y la palabra del Señor en la Reina Valera ponen, ¿no? Escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. De pronto alguien tiene alguna otra versión que diga algo diferente. Ya nos habían leído que decía que era rara, se había convertido rara y que no se había difuminado visión por ahí, decía, ¿no es cierto? De pronto tenemos alguna otra versión que diga algo diferente. Permita. Shalom a todos. Voy a leer de la versión Jubileo. Ujú. Bueno, aquí dice, el joven Samuel ministraba al Señor delante de Elí y la palabra del Señor era de estima en aquellos días, no había visión manifiesta. Fíjense, En perdón, la- era de estima, dice, y la otra dice no había visión con, no era, a ver, la palabra del Señor era de estima en aquellos días, ok, no había visión manifiesta. no había visión manifiesta. Ok, En otra de acuerdo, versión dice, la palabra del Señor era apreciada en aquellos días, pues no preciada. había visión manifiesta. Igual, preciada y manifiesta. Muy bien. De pronto Acá alguien en, más. acá en otra, pues ya. Ujú. Sí, dice así. El niño Samuel estaba al servicio de Yahvé y vivía junto a Elí. En aquel tiempo raras veces se oía palabra de Yahvé. Las Ah, visiones no eran frecuentes. las visiones no eran Y frecuentes. acá Ok, en otra dice así. Entre tanto, el joven Samuel proseguía sirviendo al Señor bajo la dirección de Elí. Y la ujú, palabra del Señor o revelación era rara
y por consiguiente de mucha estima. No era común en aquellos días la profecía. Ah, fíjense ustedes. ¿Puedes leerle de nuevo esa última parte, Sí, dice, por favor? dice, y la palabra del Señor por revelación era rara y por consiguiente de mucha estima. No era común en aquellos días la profecía. Muy bien, gracias. Entonces, hasta ahí. Con todo esto, ¿qué vemos? Fíjense ustedes que hay un contraste entre decir escaseaba, era rara, ¿no es cierto? La palabra de Dios, con decir era preciada o era preciosa. Lo vemos. Ahora, ¿por qué se da el problema ahí? Porque en hebreo dice, y la palabra del Señor era yakar. Dice así, era yakar. ¿Qué es la palabra yakar? La palabra yakar designa o significa algo, sí, precioso, algo que tiene valor. ¿Ya? Yakar, eso, por ejemplo, es una piedra preciosa. Por ejemplo, ya es algo que tiene valor, que tiene, digamos, una estima, por así decirlo. De acuerdo. Entonces, fíjense ustedes que las versiones que nos leía Carmita entendieron de manera literal. ¿Sí? La palabra del Señor era apreciada. Pero fíjense que eso justamente da pero digamos, esto se contrasta, digamos, de aquí, justamente este versículo es uno de los que permite entender qué significa la palabra, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo aquí. Voy a compartir la pantalla un ratito, la pizarra, para que lo podamos ver con más claridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo digo, fíjense, ya voy a escribir. Si yo digo, la palabra de Dios, ¿sí? Entonces digo, voy a poner en iniciales. Entonces, la palabra, ¿no es cierto? La palabra del Señor era, y aquí le voy a poner, ahí vaya, que está raro esto, ok. La palabra del Señor era, y aquí voy a poner con otro color para que se diferencie. Los unos ponen preciada o preciosa, ¿no es cierto? Y los otros ponen era escasa. Escasa o rara, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora fíjense ustedes, si nos quedáramos solamente aquí, ¿no es cierto? Nosotros diríamos, bueno, ser escaso o ser raro, de pronto no tiene mucho que ver con ser preciado, con ser precioso, con tener valor, con ser valioso, ¿no es cierto? Preciada o valiosa. Entonces, fíjense, si nosotros nos quedáramos solamente con esto, nos haríamos de pronto un poco de lío. Sin embargo, fíjense que este versículo nos da justamente un ejemplo de cómo se puede entender las palabras de la Biblia cuando se las contrasta. La Dice siguiente también de frase que mucho sigue, valor, dice, de mucho valor, ponen en de otro, mucha fíjense, estima. exacto, mucha estima. Ahora, ¿con qué nos quedamos? ¿Era valiosa o era escasa? Me explico. Y podríamos lanzar, digamos, muchas hipótesis, muchas cosas, ¿no es cierto? Muchas ideas. Pero vamos a ver, esto se resuelve fácil, porque la siguiente frase es la que nos resuelve la ambigüedad, ¿ya? Aquí en hebreo, nada más les voy a poner, aparece la palabra, ¿ya? Aparece la palabra yakar, ¿sí? Aparece la palabra yakar, así transliterando. Ahora, pero fíjense, vamos a ver entonces qué significa. Entonces, la siguiente frase dice, no había, entonces dice, fíjense, no había, voy a escribir como que si fueran términos lógicos, ya, no había, ya, no había visión con frecuencia. Ahora, esta palabra, frecuencia, ¿cómo más le traducen en otros lados? Creo que era difundida, ¿no? Difundir el uno. Ay, No era común, dice. Era común, ¿qué más? No se diseminaba. Diseminada, ¿cómo se escribe con S o con C? no Con se ese, abría paso. con No ese. sé, con S. Diseminaba, no se abría paso, No se manifestaba. Era como no se abría paso, no sé qué, manifestaba. no se manifestaba. Va, ok, Dice, muy bien.
Dice, raras veces se oía la palabra de Yahvé, dice. Raras veces, ok. Veces se oía. Entonces, fíjense, vamos a ver. Entonces, aquí la cuestión es, fíjense, es entender primero la segunda palabra, que esa es la que nos da, porque esta, digamos, es la de arriba, ¿no es cierto? La primera es la que nos da un poco de dudas, ¿cierto? La primera es la que no sabemos qué es, por así decirlo. Entonces, la segunda, vemos que tiene la misma estructura, porque dice, la palabra era Yakar, ¿ya? La segunda dice, es decir, no había visión con frecuencia, ¿ok? Ahora, esta palabra frecuencia es más sencilla de verle, porque en realidad no es tanto frecuencia, sino que ahí es, si no estoy mal, la palabra ahí dice es niprots, ¿ya? Y eso niprots viene del verbo parats, ¿ya? Que significa extender, ¿ya? Viene del verbo que significa extender. Y aquí está en nifal, que está en voz pasiva. Entonces, es decir, la visión no era muy extendida, diría. ¿Sí? Por eso es interesante cómo lo traducen aquí, fíjense, difundida, diseminaba o habría paz incluso. Entonces dice, fíjense, lo que dice es que no había visión, ¿ya? Que es un sinónimo, fíjense, de palabra del Señor. No estaba extendido. Ya, ahora entonces fíjense, dado que hemos visto que aquí la cuestión es que no estaba extendida, ¿ya? Que nos da la idea de que en realidad era escasa. Y aquí, fíjense ustedes, si bien la palabra yakar en su sentido literal tiene que ver con preciada, en este sentido, en este versículo, adquiere el significado, digamos, por extensión de lo que es algo con valor. Dado que es algo tan valioso, es escaso. Es como decir, vamos a ver cuántas minas de oro hay en el mundo, o cuánto de oro hay en el mundo. Pues es precioso porque no hay mucho, por así decirlo. O vamos a ver cuántas minas de rubíes hay. Bueno, es una piedra preciosa, yacar, por así decirlo, porque no hay mucho, porque escasea, porque es rara. Entonces, fíjense, aquí entonces lo que deberíamos traducir no es en su sentido literal de precioso o valioso, sino en el sentido por extensión de escaso o raro. ¿Sí lo vemos? Entonces, fíjense que ahí el trabajo que ha hecho la Reina Valera, por ejemplo, es muy interesante. Ha hecho ya un trabajo explicativo, no literal. Es más, si pusiera de una forma literal, diera pie más bien a confundirse. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Entendido, Josuecito. De acuerdo, muy bien. Entonces, fíjense, esta es una forma, digamos, de un método de entender muchos versículos, muchas partes de la palabra del Señor, porque aunque no lo crean, esto se da mucho más en hebreo, pero, digamos, aún en español pueden darse dependiendo de la traducción que estemos utilizando. Entonces, fíjense que tengamos una traducción porque, digamos, a esto vale recordar, ¿no es cierto? Hay tipos de traducciones. Hay unas traducciones que son más literales y hay otras traducciones que son más explicativas. Entonces, dependiendo de la traducción que tengamos, vamos a tener más o menos estos problemas, digamos. Entonces, si tenemos una Biblia más textual, como la Jubileos, que es una Biblia más textual, más literal, o la Reina Valera 1905, que son más literales, pues en español no van a tener mucho sentido algunas palabras, algunas frases no van a tener mucha coherencia incluso, si lo traduzco de manera literal. Pero otras, como la Reina Valera, por ejemplo, en este caso particular, hace un buen trabajo. Fíjense ustedes. Entonces, ¿cómo deberíamos leer este pasaje? ¿Ya? La palabra del Señor era escasa por valiosa, si ustedes quieren, ya, era escasa por valiosa, o sea, no había mucho, ¿ya? Es decir, no había visión de una manera extendida, ¿sí? No había visión de una manera extendida. Ahora, este versículo, esto de aquí, ¿ya? Voy a hacerlo, digamos ya, este versículo es el marco, es el contorno, si ustedes quieren, para todo lo que viene pasando, ya, digamos, para todo lo que va a pasar. Esto de que no había palabra es todo lo que marca, digamos, el llamamiento como tal, el llamado de Samuel. Sí, es lo que marca el llamado de Samuel. Todo esto. Entonces, el contexto es, no había palabra. ¿Eso qué quiere decir?
Ahora, pongámonos por un momento a pensar qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir que no había palabra del Señor? ¿Me explico? Ahora, si yo les digo ahorita, no hay palabra del Señor. Hermanos, hoy siglo XXI, siendo 22 de junio del 2024, no hay palabra del Señor. ¿Qué entenderían? ¿Qué podríamos entender? Podríamos entender de pronto que en realidad, a pesar de que tenemos un texto escrito, pues no hay más revelación, no hay más explicación, se sigue en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. ¿De acuerdo? Pero en este caso, fíjense que también sirve mucho para despejar una posible ambigüedad, porque el tema de decir la palabra del Señor era escasa, pues fíjense ustedes, cualquiera de ustedes puede decir, pero ya tenían el Pentateuco, tenían la Torá, tenían al menos un mínimo de un código, digamos, de leyes, de procedimientos, o sea, que no podían decir que no había la palabra del Señor. Entonces, fíjense que aquí en esta época, la demostración de haber palabra del Señor, o que más en el fondo lo que quiere decir es que había una demostración de que Dios estaba presente ahí, era la existencia de visiones, como ponen aquí, ¿ya? De visiones. Fíjense ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, para que veamos, entonces no es que no había palabra en el sentido de que no había Biblias, no había textos, seguramente los había. Lo que no había era una revelación, por así decirlo, un contacto directo, porque para el contexto debemos entender que la forma de cómo se, digamos, esto de entender las visiones, no era tanto que es que no había revelaciones, había actos sobrenaturales, no. El hecho de que la Biblia diga que no había visiones, es decir, o quiere significar que no había una demostración de que Dios estaba ahí con el pueblo. No había alguien que diga, sí, Dios me dijo. ¿Me explico? Eso es lo que quiere decir, eso es lo que está detrás de esto de no había visiones. Entonces, no pensemos solamente en que no había actos sobrenaturales, no sé, alguien entrando en éxtasis, así en un trance, alguna cosa así, o cosas por el estilo. No, lo que significa es que simplemente no había o escaseaba, ¿ya? No había, no había, no se escuchaba mucho, por así decirlo, que personas o que el pueblo en general tenga contacto con el Señor. ¿Me explico? Eso es lo que quiere decir que no había visión, lo que quiere decir que no había palabra, ¿ya? Entonces, fíjense que esto es justamente un tecnicismo, digamos, que incluso algunos comentaristas, ya que estuve revisando, algunos llegan a decir que, por ejemplo, incluso en la época, esto, digamos, podríamos entender, hoy se puede entender lo que quiere decir esto, pero incluso parece ser que por el lenguaje que manejan, el mensaje como tal pudo haberse perdido, ya el mensaje, digamos, auténtico, por así decirlo, pudo haberse perdido porque el lenguaje que se maneja es demasiado técnico. De hecho, la palabra que utilizan aquí para frecuencia, que si no me equivoco es ni frots, alguna cosa así, resulta que, si no me equivoco, si no es la única vez, es de las pocas veces que aparece esa palabra en la Biblia, en esta forma, ¿ya? Entonces, resulta que esa frase, visión extendida, por así decirlo, o visión difundida, es la única vez que aparece así en la Biblia, ¿de acuerdo? De tal manera que algunos dicen, posiblemente esto de visión con frecuencia, o visión difundida, o visión diseminada, ¿ya? O manifiesta, lo que sea, esta frase pudo haber significado algo específico en ese tiempo, ya una categoría en específica, algo, digamos, propio de esa época que hoy podemos entender qué significa, pero tal vez no alcanzamos a entender digamos, con la certeza de lo que habrá significado en ese tiempo. Hoy se entiende precisamente que no había una manifestación, digamos, visible de que el Señor tenía contacto con su pueblo, pero posiblemente dicen algunos que pueda haber significado algo más específico. ¿De acuerdo? Ahora, por el contexto, creo que no es tan así, porque lo que se nota es que realmente lo que no había era este contacto directo que hace ya siglos se dejó de tener, digamos, o hace muchos años se dejó de tener, por ejemplo, al punto como lo tendría precisamente Moisés, que es otro de los prototipos de profeta, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que marca aquí. Es decir, estaba en un momento, lo que quiere decir esto es que el pueblo estaba en un momento histórico, en el que, si bien había elementos que permitían, digamos,
presumir, por así decirlo, que había Dios, ¿ya? No había demostraciones de poder. En ese sentido, ¿ya? ¿Cuáles eran las demostraciones de poder del Señor en ese momento, para esa época? No eran como de pronto en la época del Señor Jesús, sanidades, milagros, cosas por el estilo. ¿Cuáles eran las demostraciones de poder en esa época? Las visiones. En el sentido de Dios me dijo este mensaje, Dios me dio este mensaje, tal. ¿Ya? Esa era la forma de demostrar el poder del Señor. Hoy, por ejemplo, ya no es tanto esto, de que Dios me dijo y tal. Hoy, para nosotros, por ejemplo, las demostraciones de poder son otras. Lo que el Señor ha dado, ¿no? A cada uno. Fe, amor, ¿cómo es? Benignidad, etcétera. Además de que Dios también puede obrar en alguien sanidad, etcétera. ¿De acuerdo? Esos son la demostración, digamos, eso era lo que estaba pasando aquí. Entonces, era un escenario en el que, por así decirlo, a causa de la ineficacia y de la ineptitud, por así decirlo, de los sacerdotes, de la clase sacerdotal, la presencia del Señor estaba en tela de duda. ¿Me explico? Estaba en tela de duda. Tanto así que el pueblo, además del mal ejemplo que daban los hijos de Eli, comenzaban a desdeñar del Señor, a menospreciar, a decir si estos son así. ¿Me explico? A todo ello. Entonces, a ello se aunaba o se juntaba, se sumaba este tema de que no había una muestra vívida del poder del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, y aquí podemos extraer una primera enseñanza. Para que el pueblo del Señor, digamos, lo más dicho, el pueblo del Señor, o dicho de otra forma mejor, perdón, el Señor está siempre preocupado y una de las prioridades, digamos, del Señor, por así decirlo, es que su pueblo esté completamente, digamos, habituado a que su poder se manifieste entre ellos. O sea, que no sea raro, que no sea yacar en este sentido de escaso, ¿no es cierto? Que alguien tenga una visión, que alguien tenga un sueño, que alguien tenga una revelación, que alguien, no sé, Dios le utilice para sanar a alguien, hable en lenguas, qué sé yo. Eso no debe ser lo nuevo, no debe ser yacar en este sentido, no debe ser escaso, ¿ya? Debe ser más bien lo normal. Acuérdense que eso, por ejemplo, se llegó a vivir justamente, o se vivió mucho, en la época de los apóstoles del primer tiempo, que habían demostraciones de milagros a cada rato, sanidades, maravillas en general. Eso es el estado, digamos, normal de Dios con el pueblo, ¿ya? Especialmente cuando Dios pone una tarea específica para hacer, ¿ya? Básicamente es eso. Entonces, para que lo tengamos así claro. Entonces, ese era el contexto. Ahora, en ese contexto, resulta que aquí nos va a seguir hablando de una manera bastante figurada y muy elaborada, digamos, del texto. Fíjense, después nos dice, aconteció un día, dice, y fue un día que Elí estaba acostado en su lugar, en su aposento, ponen en su lugar. Nos abren un paréntesis explicativo, dice, y sus ojos comenzaron a oscurecerse y no podía ver. Entonces, fíjense aquí cómo es que también el lenguaje, no sé si ustedes se fijan, habla mucho en reiteraciones. O sea, el escritor de Samuel, del libro de Samuel, habla mucho en reiteraciones. La palabra del Señor escaseaba y no había visión con frecuencia, no había visión extendida. Después dice, Elí, sus ojos comenzaron a oscurecerse y no podía ver. ¿Me explico? Entonces, fíjense cómo el escritor de Samuel tiene esta forma muy particular de escribir, de decir lo mismo de dos formas diferentes ahí mismo. Entonces, es una forma muy peculiar, muy interesante como de explicativo es, ¿ya? Como que es un estilo muy judío, de hecho, ¿ya? Muy judío, de hablar así en reiteraciones, ¿ya? Nosotros acá en español incluso preferimos, vea, dígame directo, estaba ciego, ¿ya? Hay una palabra para eso, es que no podía ver, era ciego, pero aquí el estilo que tiene el libro de Samuel es diferente, utiliza reiteraciones. La palabra del Señor escaseaba. Es decir, la visión no estaba difundida. Elí tenía los ojos oscurecidos, no podía ver. Fíjense ustedes, ¿ya? Entonces tiene esta forma. Ahora, fíjense que esto además se suma a este contexto que les comentaba aquí. Entonces, el segundo elemento, por así decirlo, de aquí es Elí quedándose ciego. Elí que no podía ver, ¿no es cierto? Elí ciego. Entonces, fíjense que además de referirse a una cualidad, digamos, de Elí, ¿no es cierto?
que ya no podía ver, que de pronto, digamos, era algo que es entendible ya a cierta edad adulta, ¿cierto? Tiene algo más que ver, ya tiene algo más nos tiene que decir, ¿ya? Ahora fíjense ustedes, dice el versículo 3. Aquí en la Reina Valera, en cambio, fíjense por justamente esta intención que tiene la Reina Valera 60 de más bien explicar lo que quiere decir, da la vuelta a cómo aparece el texto, digamos, originalmente en hebreo. En hebreo comienza el versículo 3 diciendo, aún no se apagaba la lámpara de Dios, ¿ya? O sea, comienza con la parte final. Ya, eso va primero. Entonces diría así. Y aún no se apagaba o no se consumía, ¿no es cierto?, la lámpara de Dios, y Samuel estaba durmiendo en el Heijal, ¿se acuerdan esa palabra? Del Señor donde estaba el arca de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí ahora nos presentan a un Elí ciego y después nos presentan a Samuel que está durmiendo en el Heijal. Entonces, esto primeramente está bastante extraño. Si lo tomo esto literalmente, significaría que si hago el dibujito del tabernáculo, ¿no es cierto? Si hago el dibujito aquí, por ejemplo, así, digamos que este es el tabernáculo, ¿no es cierto? Es solo la carpa, ¿no es cierto? Y aquí está el lugar santísimo, ¿no es cierto? Este es el lugar santo, este también es del Heijal y este es del Debir, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes del nombre? Entonces resulta que ¿dónde estaría durmiendo Samuel? En alguna parte de por aquí. En el Heijal dice que estaba durmiendo. Entonces esto es extraño. Si lo vemos. Es extraño que un niño, un joven, un muchacho, duerma en el lugar santo. Si lo vemos. ¿Ya? Sí lo vemos, ¿no? Ya, es raro que un niño, un adolescente, pongan ustedes, un joven, ¿ya? Duerma en el Heijal. Duerma él ahí. ¿Ya? Y que además escuche la voz del Señor y vaya y vaya corriendo a donde esté el profeta, digamos, el sacerdote Elí, y se de todo este tema de idas y vueltas, me llamaste, sí, no fui yo, regrésate y todo lo más. Entonces, lo que parece ser es que más bien el hombre estaría durmiendo, el chico estaría durmiendo no dentro, digamos, sino más bien cerca, en alguna cabañita por aquí, digamos, ¿ya? Por así decirlo, de cerca, ¿ya? Cerca del Heijal. ¿Ya? Donde habitaba el arca. Ahora, ¿por qué? Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque aquí fíjense ustedes que hay un simbolismo detrás. Hay un simbolismo detrás. Aquí, antes de comenzar con el simbolismo, fíjense que el versículo 3 nos dice, no, antes de que la lámpara de Dios estuviera apagada, estuviera consumida. Aquí hay una cosa. ¿A qué se refiere esto? Si lo leemos así literalmente y traemos a colación todo el tema de los mandamientos que Dios le dio a Moisés allá en el monte Sinaí respecto de la lámpara del candelabro, ustedes se acordarán que había una lámpara que no se tenía que consumir. Entonces, cuando aquí se dice que antes de que la lámpara del Señor se apagara, se consumiera, da la idea de que efectivamente o eventualmente la lámpara, el candelabro se apagaba y que tocaba volverle a prender. Pero eso no concordaría. No tendría mucho sentido. Entonces, lo que algunos sugieren es que antes de que la lámpara fuese apagada, significa un momento en específico del día. Es decir, esto estaría ocurriendo en el momento en el que se volvían a encender o se renovaba el aceite de la lámpara en la noche. ¿De acuerdo? Tal vez, incluso digamos, por ello, puede ser que tal vez, se me ocurre, no sé, ahorita digamos así, que igual suena raro, que tal vez por eso Samuel estaba en el Heijal, acostado, esperando, digamos, no sé, es que suena raro que esté acostado ahí, pero que esté ahí, esperando, por así decirlo, que la lámpara se acabe, ¿ya? Lo que quiere decir en últimas, es que Samuel estaba cerca de este lugar justamente para cumplir su oficio, ¿ya? Y lo interesante es que aquí se presenta una lámpara. Digamos, se presenta esta voz del Señor, ¿cierto? Entonces dice el 4. Entonces el Señor llamó a Samuel y le respondió, y él respondió, heme aquí. Ahora, el hecho de que esto esté pasando por aquí, ¿no es cierto? Que esté pasando en este sector, ¿ya? El hecho de que esto está pasando por aquí, eso significa, y algunos intuyen, y por la mención que se hace del arca del Señor, lo que se entiende es que la voz salía del arca.
¿de acuerdo? Como él estaba aquí cerca, por así decirlo, estaría por aquí, pongan ustedes, ¿cierto? La voz salía del arca y de ahí le llamaba a Samuel, ¿de acuerdo? Y él salía corriendo, por así decirlo, hasta donde Elí, a ver qué pasa. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, fíjense ustedes, eso es lo que estaría pasando. Ahora, el asunto es que aquí muchos se preguntan, y es creo que es una buena pregunta. Aquí, por ejemplo, vemos cómo es el llamado justamente de un profeta, ¿sí? De un portavoz, vale la pena decir, de un portavoz de Dios. Algunos suelen comparar cómo Dios le llamó a Moisés y encuentran algunas semejanzas, ¿ya? Primero, que igualmente Moisés en su momento, cuando vio la zarza ardiendo, ¿se acuerdan ustedes? No reconoció la voz del Señor. Solo vio una zarza que parecía que se quemaba y que no se consumía y subió a ver qué era esa cosa. ¿Se acuerdan ustedes? ¿De acuerdo? Entonces, y que cuando ya se acercó, le habló la voz y le dijo, yo soy el Señor, el Dios de tus padres, se dio a conocer y le reveló el quién era, ¿no es cierto? Y después le dio una misión. Aquí pasa algo similar. Hay un personaje, en este caso Samuel, que no está habituado a la voz del Señor, no sabía que eso era posible, ¿ya? Y Dios le está llamando de nuevo. Fíjense que se da el mismo, digamos, el mismo escenario de llamamiento de Moisés con el de Samuel. Hay una maravilla, hay un evento sobrenatural, o por decir sobrenatural, poco común, ¿ya? De que Dios se comunique con alguien. En el caso de Moisés era a través de la zarza, Moisés se acercó, no le reconocía, Dios se identifica. Aquí lo mismo, Samuel está aquí en el Heijal, está en un lugar santo, además, fíjense ustedes, está en un lugar santo, distinguido, ya esto lo sabemos, y Dios le llama. Y él no escucha su voz, él no lo distingue, no estaba habituado a ello. Por eso sale corriendo las 3 veces. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que se da muy común, digamos, o se repite esta forma de que Dios llame a un profeta. Y este preciso hecho de que se comparta, digamos, estas características, ¿ya? Que se comparte estas características, dan pie precisamente a decir, aquí está pasando de nuevo algo muy importante. Aquí se están dando de nuevo estos mismos hechos, lo que significa que es algo sumamente importante para la historia del pueblo. ¿Por qué? Porque aquí Dios, así como cuando Dios llamó a Moisés en medio de la zarza y todo lo demás, y le dio la enorme tarea de sacar al pueblo y meterlo, ¿no es cierto? Pablo tampoco reconoció la voz de Dios. Muy bien, exactamente. Pablo también, y hay muchos otros que siguen así, digamos, que siguen este patrón, ¿cierto? De que Dios se les presenta y no le reconoce, y después tienen un trabajo enorme, ¿ya? Y eso justamente es digamos, es uno de los patrones, digamos así, como que Dios justamente utiliza, digamos, a personas o se sirve de personas que en un principio no le conocen, no le identifican y se acercan por algún, digamos, y Dios les llama a través de un evento sobrenatural o poco común. Como bien lo decía Natita, Pablo por el destello en el camino a Damasco y todo lo demás, Moisés en la zarza, ¿de acuerdo? Y así. Entonces, fíjense, son estas personas que justamente Dios escoge para hacer una tarea, pero súper específica y súper ardua, por así decirlo, y digamos, por demás relevante. Ya les digo, pues veamos la vida tanto de Moisés, de Samuel, como de Saulo, ¿no? En este caso, de Pablo, pues. Entonces, fíjense, se comparte aquí, se sigue entonces, digamos, del esquema del llamamiento de alguien súper importante. Y aquí justamente Samuel comparte pues la figura y se está ahora de nuevo, por así decirlo, no instituyendo, sino más bien rescatando la figura del profeta. La figura del profeta. Porque acuérdense que en el tiempo de Moisés estaba, digamos, ¿cómo se dice? Estaba dividida, por así decirlo, la función de profeta y la función de sacerdote. Moisés era el profeta y su hermano Aarón era el sumo sacerdote. Y las cosas funcionaban. ¿Se acuerdan? Que incluso Dios mismo dispuso que sea así, ¿no? Aarón era el que hablaba, Moisés era el que estaba ahí como figura de autoridad, etc. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que aquí, pero a este punto de la historia, eso ya se había perdido. Y quedó solamente la figura del sumo sacerdote. E incluso la figura del sumo sacerdote, para que veamos, lo que nos demuestra esta historia es que es insuficiente para el pueblo.
solamente la figura del sumo sacerdote, del sacerdocio, es insuficiente para llevar a cabo toda la obra del Señor. Es lo que quiere decir. Es decir, que esto demuestra lo que ha dicho muchas veces el Evangelio. El mero hecho de existir solamente los sacrificios del sistema sacrificial sacerdotal no era suficiente para que Dios ejecute toda su obra. Necesitaba de algo más, de otros elementos, que conjuntos funcionaban. En este caso, ¿qué hacía falta? Pues la profecía. Y aquí nos va a decir algo más. Falta todavía, después ya nos va a decir, la figura del rey. Porque el sacerdocio y la profecía lo que apuntan es a designar al rey. Si lo vemos. O sea, esa sería la forma completa, digamos, de leer todo esto. ¿Ya? Que, digamos, esto es lo que mucho apunta, si no estoy mal, la profecía esta de Zacarías con este tema de los 2 olivos que vierten su aceite sobre una copa, sobre un recipiente que va sobre 7 tubos y y cae todo en una lámpara. ¿Se acuerdan ustedes que ese es el Mesías y todo lo demás que hablamos de su momento? Es una Haftará incluso, ¿ya? Entonces, fíjense, eso es lo que está diciendo acá. Acá lo que está haciendo el Señor es rescatando, y fíjense que también es algo interesante aquí con Samuel, porque Samuel, al igual que Moisés, es a su vez levita, ¿ya? Y, digamos, y sacerdote, digamos, y profeta, lo mismo que Moisés. Él era levita y sacerdote. Digamos, y profeta, perdón. Era levita y profeta, ¿ya? Entonces aquí Samuel vuelve a ser como una especie de un nuevo Moisés para el pueblo. Si lo vemos, incluso fíjense ustedes que la misma forma de cómo nació, la historia de cómo nació Samuel es igual sobrenatural, muy parecido a cómo nos presentan la historia del joven Moisés, del niño Moisés, que es un milagro que nació, que le preservaron y todo lo más, que fue a dar en el otro. O sea, es una historia, digamos, en términos generales, no al detalle, pero sí en términos generales muy, muy común, que tenga un nacimiento, digamos, fuera de lo común, ¿no es cierto? Un nacimiento, una infancia, digamos, particular, y que después Dios le llame de una forma semejante. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, eso es lo que comenzamos a ver aquí. Entonces, Samuel vendría siendo una especie de un segundo Moisés en esta historia, en este punto de la historia. Pero a diferencia de sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto y de guiarlos por el desierto hacia la tierra prometida, la tarea que iba a tener Samuel era preparar el camino para el rey que Dios disponga. Fíjense, entonces, aquí en Samuel, como les decía, se ve el objetivo de un profeta, que es guiar al pueblo a su rey. Básicamente. Ya, y no me refiero a David. David es apenas el prototipo físico, digamos. El verdadero rey del pueblo es el Señor, ya lo sabemos. Entonces, esa es la función de todo profeta, hacer escuchar las palabras del rey. Por eso es que un profeta es un emisario. Ya, es el que tenía el mensaje del Señor y les decía, escuchen pueblo, escucha rey, escucha tal. Esto dice. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, eso es lo que está aquí pasando con Samuel y es hermosísimo, me pareció muy, muy bonito contrastarlo con la historia del mismísimo Moisés, que fue básicamente lo que él mismo experimentó en su vida, en su carne, ¿no es cierto? Que es que tanto Samuel como Moisés lo primero que hicieron fue ellos tomar conciencia, tomar experiencia tangible, digamos, ¿cómo se dice? Empírica, ¿no es cierto? De que el Señor existe. Y después con esa experiencia y además la capacitación que tuvieron, pues estuvieron en posición de poder guiar al pueblo a lo que el Señor les encomendó. Sí, básicamente eso. Ahora bien, fíjense ustedes, ahora, ya sabemos que en la historia sigue el tema de que va una vez, ¿no es cierto? De que llama el Señor, perdón, el Señor le llama Samuel, y él sale, y él dice, heme aquí, y sale corriendo. ¿No es cierto? Sale corriendo donde Elí, le dice, heme aquí, y él le dice, heme aquí. Bueno, aquí en la Reina Valera vale decir, no, le traducen como pregunta, ¿para qué me llamaste? ¿No? Heme aquí, ¿para qué me llamaste? En hebreo dice, no, dice, heme aquí, hineini, dice, kikaratali. Dice, heme aquí porque me llamaste. O sea, aquí estoy porque me llamaste, le estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, y eso le dice las 3 veces. Entonces, esto es lo sui generis, ¿no? Que hay una voz que le dice, Samuel, Samuel, chico se levanta, se va corriendo, él piensa que es de Elí, y aquí nos aclara más acá, ¿no es cierto? En el 7, dice, y Samuel no había conocido aún al Señor,
y la palabra del Señor no le había sido revelada. Otra vez, fíjense ustedes que es de la forma de escribir el libro de Samuel, que dice lo mismo de dos formas diferentes. Dice, Samuel no había conocido todavía al Señor, es decir, la palabra del Señor no le había sido revelada todavía. Y fíjense, aquí la palabra del Señor, una vez más, debe entenderse con lo que vimos en el versículo 1, es decir, la visión. Me explico, ¿ya? La palabra del Señor, la visión, la demostración de su poder, de su comunión, etc. O sea, lo que quiere decir es que Samuel, con todo y haber servido en el tabernáculo y todo lo demás, de estar a disposición del sumo sacerdote, no estaba consciente, no tenía en su radar, como decimos ahora, que el Señor podía actuar de esta manera. ¿Sí? Entonces, fíjense, incluso ya les digo, que a qué nivel, digamos, o en qué estado estaría el pueblo para que no se sepa que Dios puede hablar así. ¿Me explico? O sea, cualquiera de nosotros sabe que es posible que Dios en algún momento nos hable y nos diga alguna cosa, ¿ya? Y que no nos debe sonar raro, ni nos debe parecer raro, pero imagínense en qué estado de santidad, de comunión, digamos, se encontraba en ese momento el pueblo en general y aún los sacerdotes y todo lo demás, como para que el propio Elí se confunda 3 veces y el propio Samuel también, y no sepan qué estaba pasando. ¿Ya? No sepan qué estaba pasando. Entonces, fíjense, o sea, el estado era crítico. El estado era crítico. Que cualquiera de nosotros, por ejemplo, que escuche algo así, ¿no es cierto? Que pase algo así, nosotros a la primera decimos, esto está clarito. Dios te está llamando, te está dando algo para decir, tú haz de esta manera. Pero a Ali le tomó 3 ocasiones para decir, creo que ya está pasando. Creo que está volviendo a pasar como pasaba en ese tiempo. ¿Me explico? Entonces, el estado en realidad del pueblo en general y del sumo sacerdote, el sacerdote era deplorable y dejaba mucho que desear. O sea, una vez más se demuestra, como decimos, ¿no? La incompetencia del sumo sacerdote en ese tiempo. O sea, este sumo sacerdote es una muestra de todo lo que está mal. ¿Ya? Ahora bien, entonces, como les decía, aquí lo que llama la atención muchas veces es las 4 veces que le llama. La primera se levanta, va a Elí, porque estoy aquí porque me llamaste, yo no te llamé, vuelve, acuéstate y duerme. Otra vez Samuel, otra vez sale, heme aquí, porque me llamaste. Elí le dice, yo no te he llamado, regrésate a dormir. Él otra vez vuelve a dormir, se vuelve a acostar. Otra vez Samuel, otra vez se levanta, la tercera, ¿no? Va otra vez y le dice a Elí, aquí estoy, porque me llamaste, ¿no? Por cuanto me llamaste. Y Elí ahí recién en la tercera cae en cuenta y dice, no, ya entendí que Dios te está llamando. Haz así. Y fíjense, ¿no? Lo que dice. Entonces dice, ¿no? Ve y acuéstate en el 9, ¿no? Y si te llamare dirás, habla, Señor, porque tu siervo oye, ¿ya? Y aquí hay una cosa. De pronto en algunas versiones, y ustedes puedan verla en algunas otras traducciones, algunas versiones pondrán, habla, Señor, Jehová, lo que sea, ¿cierto? Habla, Señor, porque tu siervo oye. En algunas otras versiones es posible que la palabra en nombre de Dios no aparezca, o sea, solamente diga, habla porque tu siervo oye, ¿ya? De hecho, la versión que introduce el habla Señor, porque tu siervo oye, es la Septuaginta, ¿sí? Sin embargo, de aquí, fíjense que si incluso le tomamos como que si apareciera ahí el nombre del Señor, cuando la 4ª vez vuelve a pasar, Samuel responde y le dice, ahí no incluye Samuel el nombre del Señor, solamente dice, habla porque tu siervo escucha. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esto dio pie a que muchos comentaristas, tipo Rashi y algunos comentaristas judíos de la Biblia, lo que digan es que Samuel omitió decir el nombre del Señor como para estar seguro. Como que le intentan dar la característica, digamos, de Samuel de que era muy precavido. Entonces, vaya a no ser la persona, dijo, omitió el nombre para saber si es que era cierto. Pero en realidad no se trata de eso. En realidad, haciendo un análisis, digamos, más de los textos, resulta que en realidad la Septuaginta y algunas versiones de la Septuaginta son las que integran esta versión o esta palabra de habla Señor, ¿ya? Que tu siervo escucha. Así que la forma normal es que, digamos, lo que Elí le habría dicho es simplemente, tú dirás, habla porque tu siervo escucha. ¿Qué es lo que dijo Samuel? Porque Samuel era dependiente, era obediente. Entonces, él dijo lo que le mandaron a decir, ¿ya? Ahora, respecto a cómo se da esto, fíjense ustedes que la 4ª vez que Dios se aparece, en el versículo 10, habla de manera diferente.
Entonces pueden ver. Dice en el versículo 10, y vino el Señor y se paró, y fíjense que es diferente, y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí se introduce otro elemento. Dice que vino y se paró, o sea, estuvo de pie. Y ahora, porque dice que vino el Señor, vino Hashem, entró y se paró. Y ahora, ¿cómo se entiende eso? Ahí estaríamos hablando de pronto de que vino alguna personificación, ¿no es cierto? Y no faltará de pronto quien piense que aquí, bien más que el Señor, es decir, el Señor Jesús mismo tomó partido aquí, y él mismo fue el que se le reveló ahí en persona, por así decirlo, porque dice que se paró, ¿no es cierto? Que fue el mismo Señor y alguna cosa así. Y no, nada que ver. Aquí lo que parece ser es que todo esto trata de una visión, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por cómo al final, fíjense ustedes, en el versículo 15, ya dice que Samuel tenía miedo de descubrir la visión. ¿Sí? ¿Sí lo vemos? Entonces, esto se entiende que ya cuando se utiliza verbos como este, vino, entró, se paró, se estuvo de pie, firme, ¿no es cierto? Lo que significaría es que parecería que esto está haciendo una visión. O sea, ya toda esta forma, o digamos, todo esto cuando el Señor ya le da el mensaje finalmente y logra digamos, Samuel establecer la conexión, digamos, con el Señor y logra entablar la conversación, ¿no es cierto? Lo que estaría pasando ahí ya sería en una visión como tal, ¿sí? Y no, y por eso no se entendería que vino literalmente, se paró, entró y tal, alguien, por así decirlo, ¿ya? O si por último, bien pudo haber sido un ángel, pero de pronto es algo más complejo de entenderlo. Es más sencillo, creo yo, entenderlo como es el texto, que es una visión. Se volvió a dormir y la cuarta vez, a través de una visión, ¿ya? No necesariamente un sueño, una visión, pues, eh, Dios le dio este mensaje respecto de él. ¿De acuerdo? Entonces eso. Ahora, respecto de 4 veces, la pregunta que uno se hace es ¿por qué tuvo que pasar 4 veces? ¿Ya? La primera razón por qué tuvo que pasar 4 veces es, como decíamos, por la negligencia o la incapacidad que había en la clase sacerdotal en ese tiempo, al punto que Elí le tomó 3 veces el fallar para darse cuenta. Entonces, a partir de ello vemos que, digamos, Dios tenía su objetivo y, digamos, a causa de que el otro no se daba cuenta pronto, es que tuvo que hacer 4 veces. Sin embargo, parecería, y lo que me pareció, digamos, de una manera un poco más simbólica, como a veces se escribe en Samuel, es que lo que estaría pasando es que las 4 veces no son en vano. Porque si ustedes se dan cuenta, las 3 primeras veces se acude donde Elí. ¿Ya? Y Elí se hace el desentendido y ya la cuarta sí le corresponde a Samuel. Lo que más o menos dándose cuenta ahí en la historia es que, digamos, la familia de Elí eran 3. Era Elí y su hijo Hofni y su hijo Pinhas, o Fines, como le ponen, ¿no es cierto? Entonces eran 3. Entonces, como de alguna manera, por así decirlo, las 3 primeras veces que no se atendió, era justamente una forma de hacerle, de dejar sentado que la casa de Elí no escuchaba la palabra del Señor y que con ellos no era. O sea, la primera, por así decirlo, fue para Elí, la segunda fue para Hofni, la tercera fue para Fines, pero no estaban ahí, no era para ellos. Sino que la cuarta, cuando atendió a Samuel, entonces ese sí era con el que correspondía. Por así decirlo, como una forma simbólica, digamos, de decir, no es con la casa de Elí, que esto se refuerza justo a partir de lo que el mensaje del Señor que le dice. ¿Cierto? Entonces eso me parece interesante, porque si no, de pronto, otra vez volver a pensar en por qué a la cuarta y todo lo demás es complicado. Incluso estuve leyendo, por ejemplo, un comentario de que aquí el Señor, para que veamos, ¿no? Como a veces puede ser un poco de amplia la imaginación. Utilizaban este pasaje como para decir que Dios tiene un buen sentido del humor. Un buen sentido del humor y que lo que estaba pasando acá es que el Señor le estaba haciendo como una especie de broma, alguna cosa así, ¿no? Llamarle a la 1 y que no vaya a la 2, a la 3 y que a la cuarta recién como que termina diciéndole, pero nada que ver, digamos. Como les digo, da para pensar cualquier cosa, digamos, pero ya, más allá de eso, lo que estamos viendo acá es que el Señor justamente está dando un mensaje que no era para Elí,
ni para su casa, sino era para Samuel. Así básicamente. Ahora bien, el mensaje ya del Señor a Samuel es muy claro. Que fíjense ustedes, narrativamente esto en el libro viene a chocar un poco. ¿Por qué? Porque esto ya fue dado, ya fue dicho a Elí. No es algo que Elí no haya sabido. Esto ya se le dijo en el capítulo, en la parte final del capítulo anterior que leíamos. ¿Se acuerdan ustedes? Que vino este otro profeta y le dijo, ¿no? Por cuanto tú, tus hijos y tal, y le da toda la consecuencia. Lo que incluso leíamos, ¿no es cierto? Que la señal de todo ello es que sus 2 hijos iban a morir en un solo día. Entonces, ya estaba dicho eso. Entonces, ¿por qué? Es que aquí vuelve a repetirse la sentencia, digamos, ahora a través de mano o por boca de Samuel. ¿Por qué? De aquí es que muchos concuerdan, por ejemplo, y concluyen, digamos, en que el libro de Samuel, una vez más, es de estos libros que fueron compuestos, digamos, a partir de historias ya persistentes, ¿ya? Y que, por ejemplo, algunas partes, digamos, de la historia puede ser repetitiva, reiterativa, porque recoge 2 tradiciones sobre lo mismo. La una, digamos, sobre el profeta que le dice sus consecuencias a Elí, y la otra del sueño, la visión y el llamamiento de Samuel. Sí, y algunos también dicen, por ejemplo, porque hasta aquí, este versículo, hasta este capítulo 3, se ve claramente la historia de Samuel. Pero de ahí hasta el capítulo 8, no se entiende, digamos, no vuelve a aparecer tanto Samuel, sino más bien se centra la historia en el arca. Y Samuel vuelve a aparecer, si no me equivoco, a partir del capítulo 7, del capítulo 8 casi, ¿ya? A partir de ahí vuelve a aparecer Samuel y ya como un hombre grande, ya no el muchacho que aparece por acá. Entonces muchos lo que dicen es, evidentemente, aquí estamos frente a un libro, una vez más, que recoge varias tradiciones que habían en la época y que de alguna manera conciliaron la historia. ¿Sí? Entonces una, por así decirlo, es la historia de Ana, la oración, su cántico y todo lo demás, y otra, digamos, es, digamos, hasta el momento en el que Samuel es llamado y todo lo demás, y otra historia independiente, digamos, que tenía su propia vertiente, su propia cosa, es la historia de la captura del arca y todo lo demás. Y vuelve a retomar la historia de Samuel cuando el pueblo pide rey y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que es una forma bastante interesante de ver el libro. Ya les digo, no solo como pensando, creo de una manera de pronto bastante así ingenua, de que el libro de Samuel fue alguien que se sentó a escribir así, fue capítulo 1, versículo 1 y fue todo de corrido, sino que en realidad los libros de la Biblia son obras en realidad editoriales. Ya, son obras editoriales que recogen, como en el caso de los libros del Antiguo Testamento, historias que había en el momento y que en algún momento se compilaron, se editaron y quedó así el libro. ¿Sí? Eso básicamente. Ahora, la historia, pues aquí, fíjense ustedes, ratifica y ahora, digamos, ahora, otra forma de explicar por qué esta historia, digamos, esta sentencia del Señor hacia Elí se repite, ¿por qué se repite? Es la siguiente. Porque aquí ya no tiene tanto una consecuencia, digamos, directa sobre Elí. ¿Por qué? Porque Elí ya lo sabía, ya le dijeron antes todo lo que va a pasar. Aquí esta consecuencia, digamos, o la palabra esta de Elí, digamos, del Señor hacia, eh, hacia Samuel, es más bien para Samuel. ¿Sí me explico? O sea, el mensaje hacia Elí estaba dado, eso no se iba a cambiar, ¿de acuerdo? Pero aquí se ratifica. Aquí se ratifica, pero no tanto hacia Elí, sino lo que estaría diciendo entre líneas es, mira, de aquí a poco Samuel ya no va a ver Elí ni va a ver sus hijos, te va a tocar a ti. Es lo que le estaría diciendo en pocas palabras. O sea, lo que está diciendo es, hasta aquí, hasta este momento, a causa del fracaso de los sacerdotes, de este fracaso de Elí, de su familia, que Dios mismo se iba a encargar de no dejarlos con vida, ¿no es cierto? A causa de eso, el rol que ellos debían haber ocupado, que ellos debían haber ejercido hasta ese momento, iba a ser ahora ejercido por Samuel. Iba a retomar él la figura de profeta, levita, por así decirlo, que iba a tomar la batuta de guiar al pueblo, como habíamos dicho, hacia el rey. ¿De acuerdo? Ahora bien, eso básicamente. Y fíjense que aquí en el versículo 13 está esta frase que algunas veces hemos buscado respecto de que los papás tienen que estorbar a los hijos. ¿Ya? Y está aquí, dicen, en el 13, ¿no? Bueno, desde el 12 o desde el 11.
Ya, dice, y el Señor dijo a Samuel, he aquí, yo estoy haciendo un asunto, una cosa en Israel, que a quien oyere le retiñirán ambos oídos. Y esta frase de que le retiñirán, suena raro el verbo, ¿no? Es simplemente que le zumbarán, como decir ahora, le temblarán los oídos. Significa eso. Esta frase se repite 2 veces más. La primera, si no me equivoco, es en Primero de Crónicas 21:12, respecto del reinado del rey Manasés, que igual el pueblo estaba a punto de ser desbaratado, digamos, de ser llevado cautivo. Utiliza esta frase: voy a hacer una cosa en Israel de tal manera que aquel que le escuche le van a retumbar los oídos. ¿Ya? Esta frase se vuelve a repetir, como les digo, en Primero de Crónicas 21:12, y también se vuelve a repetir en Jeremías 16:9, puede ser, ¿ya? Que también habla precisamente de cuando el Señor está haciendo una obra, digamos, de corrección para su pueblo, de tal manera que de tal manera que van a haber bajas en este proceso. ¿Ya? En este caso de la familia de Eli, es que iban a morir los 2 hijos. ¿Ya? Y en el caso del rey Manasés, igual era el tema del cautiverio, y lo mismo de Jeremías. ¿Sí? Básicamente eso. Entonces ya les digo, el de Crónicas lo tengo más claro, es Primero de Crónicas 21:12, de pronto lo podemos ver, ¿sí? Así de manera rapidita, si no estoy mal, ese me acuerdo porque era fácil aprenderse, ¿no? ¿Sí? 21, 21:12, pues ser. No, segundo de Crónicas. No, perdón, segundo de Reyes. Sí, es. Segundo de Reyes 21:12. Eso es, sí. Segundo de Reyes 21:12. Vuelve a decir, ¿no? Desde el 11 podemos leer, dice, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dicho el Señor Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo hiere le retiñirán ambos oídos. Una vez más aparece esta frase y tiene que ver precisamente con el tema del cautiverio. Y si no me equivoco, no me acuerdo muy bien el número, pero era Jeremías, puede ser 9:16 o 16:9, que también aparece esta frase. ¿Sí? No es 9:16, puede ser 16:9. Me gana a veces la dislexia. Ah, es de la parábola ¿cómo es? De esta enseñanza del alfarero. Ahí está. De pronto, si le pueden ver de esto del alfarero, por ahí está. Y si de pronto le pueden ver por ahí, el alfarero, de la señal del alfarero. Bueno, de Jeremías. ¿Pueden verlo por ahí? 18. 19. 19. Aquí está, 19:3. Dice, y dirás pues, escuchen de la palabra del Señor, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén, así dice el Señor de los ejércitos de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo hiere lo retiñirán los oídos. Entonces, fíjense, esta frase de tal mal que le retiñirán ambos oídos, ya significa que Dios está a punto de ejecutar su juicio de tal manera que va a haber bajas. Y por eso es que causa tal asombro que Dios corrige de tal manera, o sea, tan grande es el mal, digamos, ya que ha ocurrido en el pueblo, que Dios que Dios lo va a corregir, y a partir de esa corrección van a haber bajas, o sea, van a haber muertes. ¿Ya? En este caso, fíjense ustedes que ¿por qué es tan impactante? Porque aquí van a morir 2 sacerdotes. Entonces es algo que llama la atención. O sea, ¿desde cuándo, en qué momento un Dios, por así decirlo, o qué tan seria es la ofensa para que Dios mate a sus propios sacerdotes? Fíjense ustedes. Y por otro lado, o deje, digamos así, desierta la casa del sumo sacerdote. Si es algo que es inaudible, ¿ya? Inaudito. Y lo mismo allá con el rey Manasés, lo mismo.
Dios les iba a llevar al cautiverio, y lo mismo en Jeremías, Dios les iba a llevar al cautiverio, ¿no es cierto?, a su pueblo, a su propio pueblo. Dios estaba mandando de la tierra que Él les entregó. Es algo inaudito, algo que cualquier persona que escucha le retumba a los oídos. Entonces, fíjense, eso tiene que ver con esto, ¿no? La frase esta que ya les digo es muy interesante, ¿no? Un mal, ¿no es cierto? Dice, yo haré una cosa, un mal, que a quien la oyere le retumbarán los oídos. Fíjense ustedes. Dice, aquel día yo erigiré contra Oasia Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Dice, y le mostraré que yo juzgo a su casa Adolam, hasta Seo para siempre, por la iniquidad que él sabe. Y aquí dice, él sabe, porque sus hijos, y aquí dice, no dice han blasfemado a Dios. Aquí lo que dice es que son mecalelim. Y si ustedes se acuerdan de esa palabra calal, ¿se acuerdan ustedes de la palabra calal que estudiábamos allá en Deuteronomio? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes del verbo calal o calel? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda por ahí? Sí, es el verbo deshonrar. Exacto, de deshonrar, hacer disminución, ¿cierto? Disminuir la honra. Entonces, resulta que aquí ellos se hicieron no tanto blasfemadores, sino se hicieron deshonrosos, digamos así. Y no dice ahí a Dios, en algunas otras versiones pueden poner al santuario, pero ahí no dice así. Ahí dice, porque ellos son mecalelim lahendis, ellos son despreciables, por así decirlo, hacia ellos mismos, es lo que quiere decir. O sea, lo que ellos han ocurrido es que ellos se menospreciaron, o sea, es decir, siendo ellos sacerdotes, no actuaron como tal, sino que actuaron como menos que sacerdote. Se actuaron como cualquier otra persona, o sea, no estuvieron a la altura de su cargo. Por eso se deshonraron. Un mecalelim. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Ya? Mecalelim. ¿Ya? Y dice, y él, o sea, Elí, dice, no los ha estorbado. Y aquí es el asunto. ¿Qué significa esto de no haberles estorbado? ¿Ya? De pronto aquí la palabra estorbar, ¿no es cierto? El verbo en español nos puede dar la idea de poner algún obstáculo, de entorpecer su mal actuar, alguna cosa así, ¿no? O sea, de ponerse al frente por último, de ponerles alguna especie de freno. Y tiene creo que ver sí con eso, porque el verbo ahí, no me acuerdo ahorita cuál es en hebreo, pero el verbo tiene que ver con debilitar, ¿ya? Con debilitar en Ajá. un sentido, con debilitar exactamente, y el otro es precisamente a partir de la idea de debilitar, tiene la idea de sí, de reprender, de corregir, ¿ya? Entonces, en este sentido, si intentáramos hacer una traducción literal, lo que le diría es, porque él sabe que ellos son deshonrosos, o ellos se han deshonrado. O sea, ellos están actuando no a la altura de su puesto, ya están, se han hecho una deshonra de su mismo puesto, y por otro lado, él no ha intervenido, digamos, para debilitar, por así decirlo, esas actuaciones. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, le está castigando su inacción, básicamente. ¿Ya? Eso es lo que le está diciendo. Dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será expiada. Y ahí dice, es decir, no será reconciliada jamás, ¿no es cierto? Ni con sacrificios ni con ofrendas. Y esto, fíjense ustedes que es algo muy grave. Voy a dejar de compartir la pantalla un ratito para vernos de nuevo. Esto, fíjense ustedes que es algo muy grave, porque si ustedes se acuerdan, allá en Levítico 5, 4 o 3 por ahí, los primeros capítulos de Levítico, pues, hay un procedimiento justamente respecto del pecado. Y de los primeros mandamientos que existen respecto de pedir pecado, es de cuando el sacerdote, el sumo sacerdote peca. ¿Se acuerdan ustedes? Y que el sumo sacerdote cuando peca tiene que hacer un procedimiento, tomar un toro y hacer todo el procedimiento de pecado, poner las manos, confesar y todo el mundo. Entonces resulta que aquí, fíjense ustedes, el Señor les dice, estos no tienen perdón, básicamente. ¿Ya? Es una sentencia, es una decisión muy, muy potente, muy fuerte que el Señor le está haciendo a estos. Y fíjense, por dos razones. Y a tres personas está castigando aquí el Señor. El uno, a Elí, por no haberse interpuesto, por no haber, como ponen ahí, estorbado, debilitado las actuaciones de sus hijos, y al otro, a los hijos, por haberse deshonrado. ¿Sí? Por haberse ellos deshonrado, ellos haber actuado como cualquier otro, ¿sí? Como cualquiera. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor les dice, a ustedes incluso ese mandamiento o
o esa vía, digamos, para ser perdonados, ni siquiera esa les salva. ¿Ya? Ni siquiera esa está habilitada para ustedes. Y lo interesante de aquí, ¿no es cierto?, es que después de que hasta ahí acaba la visión, Samuel evidentemente se queda sorprendido, se queda un poco asustado y con temor de decirle a su maestro, para decirlo, a su mentor, que lo que le viene, ¿ya? Sin embargo, Elí después le insiste, ¿no es cierto? Le dice, cuéntame, cuéntame, ¿no es cierto? En el 17, ¿qué es la palabra que te habló? Y él le dice, te ruego que no me la encubras, así te haga el Señor y aún te añado. Y recordemos que esta frase de así te haga el Señor y aún te añada, es la forma o es la, ¿cómo se dice? La fórmula, ¿ya? De un juramento. O sea, lo que le está diciendo es, júrame que me vas a decir todo. ¿Ya? No es tanto literalmente como que así te haga y te añada. Porque hay, no, esa es la fórmula, la frase, digamos, de cajón para decir, en esa época, para decir un juramento. ¿Ya? Entonces, entonces, y vamos a ver en la Biblia que hay un montón, ¿no? que hay gente que dice, así me haga el Señor y aún me añada si yo no salgo a pelear, alguna cosa, así me haga el Señor y aún me añada, por ejemplo, ¿no? Si no diera, qué sé yo, mi campo, no sé, ¿ya? Esa frase significa juramento, por eso le dice, así te haga, fíjese, y el Señor y aún te añada, significa júrame, júrame que me vas a decir todo. Y ahí Samuel le dice, ¿no? Y le dice, y Samuel le dice, le dijo todas las palabras, dice así. Samuel le dijo todas las palabras sin encubrirle nada. Y fíjense, esto es lo que les decía. Con semejante sentencia, cualquier persona de nosotros estaría llorando, estaría de rodillas, estaría buscando clemencia, piedad, misericordia del Señor, que Dios se apiade, que no aparte su rostro delante de uno, porque lo que le está diciendo es básicamente a vos ya no te voy a perdonar. Ya fíjense, ¿no? ¿Ya? Y lo que aquí hace, fíjense, lo muy impactante y lo que una vez más choca con la actitud que debería tener un sumo sacerdote, lo que él dice es, el Señor es, Él hará lo que es recto a sus ojos. Y ya está. Exacto, como no sé si con arrogancia o con ya nada, o con ya resignación, no sé, pero no es la actitud que uno se esperaría de alguien que sabiendo de las cosas del Señor reciba la sentencia de no te voy a perdonar, no hay sacrificio que te cubra. Entonces, fíjese, o sea, es una sentencia durísima. Y el hombre lo que dice es, Él es Dios, Él sabrá. ¿Ya? Sea que lo diga con arrogancia o de la manera que lo diga. Pero lo que está diciendo es, ya ni modo. Ya, pues ya, ¿qué puedo hacer? Entonces, fíjense, o sea, cualquiera de nosotros, y por eso es que adelantándonos mucho en la historia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando David peca con la mujer de Urías y todo lo demás? Y le declara el profeta Natán el mal que él hizo, ¿no es cierto? Que no sabía. Le revela, le hace caer en cuenta que pecó. La actitud de David es quebrantarse y llorar y decir, Dios mío, no quites de mí tu espíritu de santidad y todo lo demás. Corrígeme y seré más limpio que la nieve, lávame y seré más blanco que la lana. Y todo lo demás, o sea, es ese sentido de humillarse ante el error. O sea, decir, sí, perdón, me equivoqué y perdóname y alguna cosa. ¿Ya? Pero fíjense aquí, Elí, bueno, ya ni modo. Ya, el Señor dispuso, Él hará. Si uno sí se queda con ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿acaso no sabía que Dios es misericordioso, que Dios, o sea, buscaba que se arrepienta alguna cosa? No lo sé, pero es que realmente no lo hace. Una vez más, con esto se demuestra que Elí y sus hijos eran lo mismo, ¿ya? Que Elí estaba ahí de paso, nomás estaba ahí sin hacer nada, que no cumplía pues su labor, que algo habrá sabido del oficio, digamos, del día a día, pero en sí no conocía tampoco al Señor. O sea, que era un sacerdote en cuanto a calidad mal. Este pues era un mal sacerdote en el servicio, en el sentido de que no hacía lo que tenía que hacer. Entonces, fíjense ustedes, esa era la realidad del pueblo. Esa era la realidad del pueblo. O sea, ahora, podríamos hacer ahí un pequeño ejercicio, ¿no? O sea, si el sumo sacerdote era así, ¿qué puedo esperar del pueblo?
¿Sí o no? Si el sumo sacerdote estaba en este sentido condenado, literalmente, ¿no? Si el sumo sacerdote estaba condenado, ¿qué puedo esperar del pueblo? Que el mismo Dios le diga, ve con vos ni más. Ya me voy a encargar yo mismo de que tu casa no, nunca más vuelva alguien ahí. ¿Ya? Exacto. Entonces, fíjense ustedes, ya les digo, una reflexión muy fuerte, que para ese tiempo se podía hacer, ¿no? O sea, si el sumo sacerdote era de esa calidad, estaba en esa situación, y sus hijos, ¿dónde queda después del pueblo? ¿Me explico? Entonces estaba en un momento ya de suma decadencia. O sea, ya no había algo más, digamos, después de eso. O digamos, o más bien, sí se esperó algo más. Porque aquí, fíjense ustedes que lo que vamos a ver es que se comienzan a resquebrajar, a desmoronar todas las instituciones que Dios había puesto. Hasta este momento ha caído ya la figura de un líder, ya no había como tal. No habían ya en este momento al menos jueces como en su momento, ya no había un Sansón, alguna cosa así, no había. Y se acaba de resquebrajar la figura del sacerdocio. ¿Qué quedaba? ¿Qué quedaba? O sea, ¿qué quedaba de lo que sostenía, digamos así, al pueblo, alguna cosa? ¿Qué quedaba? Nada. La No, fidelidad sí de quedaba. Dios. Sí, pero más que eso, quedaba el arca. Y todavía eso. Después van y pierden. O sea, lo que está diciendo aquí, lo que nos muestra, es el momento ya de suma decadencia de todo el pueblo. O sea, pierde, o sea, ya se resquebraja la cuestión de los sacerdotes, se resquebraja todo, o sea, ya quedan en nada. Ya quedan en tablas, exacto. Entonces, quedan en tablas estas personas de aquí. ¿Y qué queda? ¿Me explico? Entonces llega el pueblo, fíjense ustedes que justo previo a que surja la figura del rey, llega un momento de ya de más decadencia, no se puede. O sea, perdieron los sumos sacerdotes, es lo mismo que no haber. ¿Me explico? Ya después, ya en el siguiente capítulo vamos a ver que pierden el arca, que se piensa que es un amuleto, van llevando a la guerra, pierden, capturan el arca, y todo, o sea, pierden todo, el pueblo queda en tablas, queda en nada, ¿ya? Y en ese momento es cuando Dios comienza a actuar de nuevo y a levantar y a restaurar todo. Entonces, fíjense ustedes que básicamente eso de nuevo es la forma de actuar del Señor, que es cuando más actúa, ¿ya? Lo mismo, en Egipto, sumamente oprimidos, sumamente esclavizados, y en ese momento de mayor opresión, Dios les manda a un Moisés. Y no contentos con mandarle a Moisés, manda a Moisés y ahí les oprimen más, ¿ya? O sea, es un momento horrible. Ahora lo mismo acá. Ya Dios comienza a levantar un Samuel y comienza a ir las cosas de peor. Ya el sumo sacerdote condenado, ya mal, ¿no es cierto? Y después pierden el arca, todo peor. Para colmo de males, después sumen a un rey, Saúl, que va a hacer igual cosas de no hacer. Entonces es la suma de un montón de cosas, ¿ya? De cuando el pueblo en realidad va de mal en peor. Y en esas circunstancias es que Dios después escoge, digamos, utiliza a Samuel para dirigir al pueblo y después para designar al rey. Que aquí todo, fíjense, las cosas se van armando, se van articulando para presentar un escenario caótico, un escenario de caos, de ya Diosito ya lleva, ¿no? Entonces eso, ya, ¿qué más? Ya pague y vamos, porque es que ya no hay más que hacer. En el capítulo siguiente, ya Dios mediante la semana siguiente, vamos a ver que aquí mueren efectivamente los hijos de Elí, después muere finalmente Elí, ya mueren todos, ya finalmente mueren todas estas personas y ya no queda nada, captura del arca, ya, y todo, y cuando parece que van a escoger a un rey, resulta que ese rey se tuerce y hace cosas de no sé. Entonces, va a un escenario, pero de mal en peor. ¿Ya? Y en ese momento todo, este escenario caótico de tensión, digamos, nos va preparando el camino de manera, fíjense ustedes, muy suave, muy despacio, por debajo, así decirlo, para cuando aparece la figura de David. Y la figura de David, cuando aparece en la historia, rompe todo este contraste de caos, porque va de mal en peor y todo más, y comienza a ganar, a tener victorias, de ascender y todo, hasta que finalmente termina siendo coronado como rey. Entonces, fíjense ustedes,
Esa es la forma de cómo se presenta este libro de Samuel y que nos da mucho material para comprender cómo es que Dios obra incluso con su pueblo, ¿ya? Que es necesario incluso que Dios mismo ejecute acciones para resquebrajar, para decirlo, para derrumbar algunas figuras cuando no funcionan bien. O sea, dicho de otra manera y complementando con lo que hemos estado viendo en Marcos, fíjense ustedes, el templo y todo aquello en su momento en el tiempo del Señor Jesús era una figura que debía funcionar. Pero ¿qué pasa cuando ya no funciona? Dios mismo se encarga de derribar eso, ¿ya? Y de dar un camino mejor, ¿ya? Entonces, fíjense, para que otra vez volvamos a la vista, a lo que tanto sostiene toda la historia, los Hukim, los Mishpatim y todo eso es eso. O sea, cuando un Mishpat deja de funcionar porque se corrompió, porque se mal usó, porque la gente lo pervirtió, digamos, pues bueno, el Señor mismo se encarga de dejar eso en suspenso, de derribarlo, de construirlo, por así decirlo, ¿no es cierto? Y lo que comienza a hacer es edificar uno nuevo, uno mejor hecho, basado, digamos, en los mismos hukim, en las mismas promesas, pero que funcione de mejor manera. En este caso, por ejemplo, va a suspender de manera temporal el tema del sumo sacerdocio, ¿ya? Lo va, digamos, a asumir ese rol, por así decirlo, de manera temporal Samuel, hasta que venga un rey, y después con el rey Saúl, el rey David, se vuelve a restituir el tema del sumo sacerdocio, ¿ya? ¿Se acuerdan que después ya David tiene su sumo sacerdote incluso de confianza, Abiatar y todo lo demás? Entonces fíjense ustedes que vuelve a retomarse, pero ya cuando ha pasado este episodio de caos, ¿ya? Y cuando Dios restaura todo. Exacto, y Dios va restaurando. Entonces, fíjense ustedes que aquí es lo que Dios también le dijo al profeta Jeremías, o Ezequiel. Hay tiempo para derrumbar, para desarraigar, para todo. Y Dios lo que manda, fíjense ustedes, a sus profetas es precisamente eso, a derribar, en un primer momento llegan a derribar todo. Llegan a causar, digamos, a primera vista y así nomás, a causar daño. Porque viene aquí anunciando muerte y todo lo demás, pero para posteriormente construir, edificar, crecer, plantar. Y bueno, entonces fíjense, esa es la forma de actuar del Señor. Dicho de otra manera, Dios no puede actuar de manera correcta, o sea, Dios no puede instituir la verdad sin antes haber destruido la mentira. ¿Me explico? O sea, dicho de otra manera, Dios no puede instituir aquí la vida sin antes haberse deshecho de la muerte, que es lo que vino a hacer. O sea, Dios no puede venir aquí a poner su justicia sin antes haber eliminado el pecado. Lo mismo. Dios no puede ver, Dios no vino acá en este momento a poner a su profeta o a su rey sin antes haber eliminado todo lo que en su momento no funcionaba. Y lo mismo pasa incluso por ir así a un ámbito un poco más chiquito, lo mismo pasa en nuestras vidas. Dios no puede, digamos, lo primero que hace Dios de nuestras vidas es quitar todo aquello que estorba, lo malo, lo más grosero, lo tosco, digamos, lo pecaminoso, para después comenzar a construir en función de sus mandamientos y todo lo demás. ¿Ya? Eso es lo que está aquí ejemplificado. Y justamente eso es lo que está detrás de la figura del joven Samuel. ¿Ya? El joven Samuel es eso. Es alguien que, fíjense, a pesar de haber creído en un entorno caótico, pues Dios tenía misericordia de él y le iba haciendo crecer y todo lo demás. Y termina el capítulo, fíjense ustedes, diciendo que Samuel, a contraste o diferencia de Elí y de sus hijos, él creció. Ahí dice Yigdal, es el verbo gadal, que es donde aparece el adjetivo gadol, ¿ya? Que es grande. Entonces él dice, literalmente dice, iba engrandeciendo, se iba creciendo, ¿no es cierto? Y el Señor estaba con él y el Señor no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Ya? O sea, lo que quiere decir es que el respaldo de Samuel, a diferencia de Eli, es que ese respaldaba en el Señor, ¿ya? Básicamente. Lo que quiere decir que, fíjense, había un sumo sacerdote que no era, a pesar de haber sido descendiente de Aarón y todo lo que más, no estaba respaldado por el Señor, que es algo por demás extraño, pero pasó, ¿sí? Y dice, fíjense el 20, y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, es como decir ahora, hablando en términos ecuatorianos, desde el Carchi al Macará, es de eso porque Dan está al norte y Beersheba está al sur. Entonces es la versión de esta época de decir del Carchi al Macará aquí en nuestro la del norte al sur, sabían y comenzaron a escuchar, dice, conoció que, y aquí es algo bonito que se dice, aquí a Samuel se le llama Neemán. Neemán, dice, Neemán, Shmuel, dice, Lenaví la Hashem. Así es. Y conoció que fiel, por así decirlo, fiel era Samuel
por profeta del Señor. ¿Ya? Básicamente es la idea de lo mismo. O sea, lo que quiere decir es, el pueblo conoció que Samuel digamos, era un auténtico profeta del Señor. Es lo que quiere decir. Básicamente, ¿ya? Eso es lo que quiere decir, más que fiel todo. En este sentido tiene el sentido de auténtico. O sea, este sí es. Como el ejemplo anterior. Ya, exacto. Entonces, es lo que decía, el Señor no dejó caer alguna palabra suya a tierra. ¿Ya? Entonces, fíjense, es hermoso aquí que, a diferencia de Elí, que tenía toda una raigambre, un abolengo, ¿no es cierto? Es descendiente de Aarón y todo lo que quiera, pues el Señor no estaba con él. Es más, lo desechó, lo condenó. ¿Ya? A diferencia de Samuel, que sin ser eso, pues comenzó de chiquito, ¿ya? Y fue creciendo, fue aprendiendo y todo lo demás, y el mismo Señor se encargó de demostrar que Dios estaba que él estaba con Samuel. Y que el pueblo, y esto fíjense ustedes, como les digo, es algo muy bonito en esto, que saber cuándo Dios está con uno, no solo cuando uno cree que Dios está con uno, sino cuando los demás lo evidencian. Y ahí se cierra el círculo. Entonces, no es solo suficiente con decir o con saber que Dios está conmigo, sino cuando también las demás personas pueden verlo. Ahí se cierra el círculo de eso y es el testimonio completo, ¿ya? Y por otro lado, no es suficiente, por otro lado, como decir, que piensen las demás personas o que creen que Dios está conmigo, ¿ya? Por otro lado, como lo que pasaría con Elí, que las personas podrían haber pensado que Dios estaba con él, porque él es un sacerdote, pero diferente es que si efectivamente estaba. ¿Me explico? Aquí con Samuel se cumplen los dos requisitos. Efectivamente Dios estaba con él y además de eso se demostraba ante el pueblo. Y el pueblo reconocía que Dios estaba con él. ¿Me explico? De acuerdo. Entonces dice, ¿no? Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era un auténtico profeta del Señor, básicamente. ¿Ya? Y dice el 21, y el Señor volvió a aparecer en Shilo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Shilo por la palabra del Señor. ¿Ya? Y después dice el 4:1, la primera parte, y hubo palabra de Samuel por todo Israel. Así dice, y hubo la palabra de Samuel, o estuvo la palabra de Samuel por todo Israel. ¿Eso qué quiere decir? Cierra lo que ya nos habían dicho antes. Desde Dan hasta Beersheba conocieron que Samuel era el profeta. Entonces, desde aquí fíjense que incluso esto rompe, o digamos, innova con la figura del juez, del profeta, digamos, que había en el tiempo de los jueces, porque acuérdense que los jueces eran jueces regionales, nunca hubo un juez nacional, si nos acordamos. Sansón era de la tribu de Rubén y así. Cada uno de los jueces actuaba en una determinada región, pero nunca a nivel nacional. Aquí sí, Samuel sí se convirtió, por así decirlo, y Dios le permitió ser a los tiempos un líder nacional. Fíjense ustedes, a ser un profeta que le escuchen y que le reconozcan desde el norte hasta el sur. ¿Sí? Entonces se está restaurando una figura, digamos, muy importante para el pueblo. O sea, se está levantando un segundo Moisés, por así decirlo, ¿ya? Como el que hemos visto en el sentido de profeta, ¿ya? Y que es reconocido por todo el pueblo, a diferencia de lo que fue en su momento los jueces, que eran solamente regionales. Aquí el Señor está levantando a alguien a nivel nacional. O sea, se está poco a poco restituyendo el plan original, digamos, del Señor. Es algo bien bonito verlo así. Y ya Dios, mediante la siguiente semana, veremos cómo es que finalmente se captura el arca y todo lo demás, todo este transcurso que tiene el arca en dominio filisteo. ¿Sí? Entonces creo que podemos llegar hasta aquí por hoy, ¿sí? Y no sé si tenemos alguna pregunta. ¿Sí? Espero haber sido claro. Espero haber sido claro y que podamos, pues, ver algunas cositas aquí justamente a propósito del famoso llamamiento de Samuel. ¿Sí? Entonces, si no tenemos preguntas, creo que podemos terminar por hoy la grabación. ¿Sí? Bendito Dios.